Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a estos podcasts que parece ser que os gustan mucho, yo no sé por qué, pero bueno, como os gustan, pues yo sigo aquí dándole a la máquina sin pensar mucho en lo que hago ni en lo que digo. Hoy os quería hablar de un tema que me parece apasionante, es un tema relacionado con la física, con la energía, y es un proceso que los ingenieros conocen perfectamente y los biólogos también, que se llama proceso de suma cero. Así que en un ratito os explico en qué consiste y espero que os termine apasionando tanto como a mí. Bueno, lo primero es describir qué es un proceso de suma cero, ¿no? A ver, un proceso de suma cero es un proceso en el cual ocurra lo que ocurra, siempre la suma de lo que va a ocurrir termina siendo cero. ¿Me explico? Imaginaros que os invito a cenar una pizza y os digo, oye, pedime una pizza para los dos, que yo no tengo hambre. Y tú me dices, sí, claro, mano, no te preocupes. Entonces veis con horror cómo yo me voy comiendo media pizza y cada vez me voy comiendo más pizza, ¿no? Mientras más pizza como yo, menos pizza puede comer el otro, porque solamente hay una pizza. Entonces, si yo me como mi media, te comes media, yo me como media, pues quedamos igual. Pero si yo me empiezo a comer un poquito más de la media, cada vez comes menos. Y puedo llegar a comerme la pizza casi entera. Con lo cual, un proceso de suma cero es un proceso donde si uno suma, el otro necesariamente tiene que restar. Y esto tiene muchísimas aplicaciones en todo. Por ejemplo, en las relaciones de pareja. Si uno, digamos, es más aventurero, el otro normalmente va a ser menos aventurero. Si uno resulta que es más femenino, el otro normalmente va a ser más masculino. Es decir, se producen unos efectos de retroalimentación negativa. ¿Qué significa retroalimentación negativa? Significa que uno de los dos normalmente frena lo que está ocurriendo para que el sistema no se desborde. ¿Por qué? Porque en la naturaleza los procesos que son de retroalimentación positiva acaban necesariamente con la muerte del individuo. El caso más común, más frecuente es el cáncer. Un momento donde las células empiezan a crecer sin control hasta que terminan matando al organismo. Pues aquí ocurre igual, en una relación de pareja, en cualquier situación, los procesos van a tender a ser de suma cero. Es decir, uno va a tender a restar a otro sistema para que el sistema se pueda equilibrar. ¿Y esto qué aplicaciones tiene entonces en la psicología? Bueno, podemos empezar, por ejemplo, por el sistema nervioso autónomo, por lo que es los nervios que bajan de la espalda y que regulan lo que es la regulación emocional. Vamos a suponer que tenemos un acelerador, que sería el sistema simpático. Vamos a suponer que tengo un freno, que sería el sistema parasimpático. El sistema parasimpático y el sistema simpático siempre van a actuar en un proceso de suma cero. ¿Qué significa esto? Significa que cuanto más active el simpático, más tengo que desactivar el parasimpático. O viceversa, cuanto más active el parasimpático, más tengo que desactivar el simpático. La paradoja de esto es que una persona que, por ejemplo, nazca, no sé, un niño, la mamá tiene depresión postparto y el niño está todo el día llorando porque no consigue calmarse. Esto va a producir que el sistema simpático se quede hiperactivado, probablemente crónicamente. Va a ser un niño que probablemente le van a diagnosticar TDAH, problemas tal, pero lo que en realidad está ocurriendo es que en un momento determinado se ha roto un equilibrio biológico en la infancia. Un nervio ha quedado más predominante que el otro. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando el sistema simpático queda muy activado, el sistema parasimpático necesariamente queda desactivado. Con lo cual no es que la persona no quiera calmarse, es que no puede. ¿Por qué? Porque el nervio que tendría que calmarlo no funciona. ¿Se puede entrenar? Por supuesto. Se puede, y mientras más chicos, más pequeños sean, pues mejor. Pero hay que entender esto. Cuanto más suba uno, más necesariamente disminuye el otro. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el sistema nervioso central? El sistema nervioso central, que es lo que hablamos del cerebro, si por ejemplo yo empiezo a generar muchas ondas rápidas, que son ondas que producen aceleración, ansiedad, tal, voy a dejar de activar ondas lentas. O lo que va a ocurrir es que voy a activar ondas rápidas en una zona del cerebro determinada, pero ondas lentas en el otro. Por ejemplo, un niño con TDAH, volvamos al niño con TDAH. Puedo tener muchas ondas muy rápidas, por ejemplo, a nivel de la corteza somosensorial, donde el niño va a ser muy activo, va a moverse mucho, pero necesariamente el sistema va a intentar ahorrar energía en otro sitio, por ejemplo en la zona frontal, donde voy a tener ondas lentas. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que el niño tenga muchos problemas de atención. Y este es el típico caso de TDAH, un niño con mucha hiperquinesia, con muchos movimientos,
pero que tenga muchos problemas, de atención. ¿Por qué? Porque el cerebro compensa. O, por ejemplo, una persona que sea muy buena en temas artísticos, que desarrolle mucho el hemisferio derecho, difícilmente va a tener un gran desarrollo del hemisferio izquierdo. ¿Y esto qué va a significar? Pues que si tiene una gran capacidad artística, probablemente tenga una mala capacidad matemática o de lógica o de uso del lenguaje. Hay algunas excepciones, pero la inmensa mayoría no vamos a encontrar esto. O viceversa, un niño que tenga una alta capacidad en el hemisferio izquierdo va a tener muy poca capacidad de regulación social, por ejemplo. Entonces va a ser un niño con tendencia a rasgos Asperger. ¿Por qué? Porque va a ser muy bueno, a lo mejor en memoria, en matemáticas, pero va a ser muy malo en cómo relacionarse socialmente, porque un hemisferio se ha desarrollado más que el otro. En sistemas también, por ejemplo, familiares o sistemas sociales, nos volvemos a encontrar también estos procesos de suma cero. Cuanto más, por ejemplo, estudioso o más trabajador sea el hermano mayor, es muy probable, no siempre, pero es muy probable que el hermano menor entre en ese proceso de suma cero. Es como si dijera, si yo hago lo mismo que hace mi hermano, a mí nadie me va a hacer caso, con lo cual voy a hacer otra cosa diferente y de esa manera compenso. Con lo cual, en muchos sistemas familiares donde no hay un equilibrio, porque hay violencia, porque hay abuso, porque hay dificultades, nos podemos encontrar, por ejemplo, un hermano que es brillante, que saca 10 en todo, y en cambio otro hermano que es torpe, que no va bien con los estudios, que no acaba de sacar buenas notas, o un hermano es muy intelectual y el otro es muy deportista. Por lo tanto, estos procesos de suma cero también se dan en sistemas familiares. Y como comentaba al principio, también se dan en las parejas. En las parejas se tiene que dar este equilibrio que sería como una especie de yin y yang, donde si uno sube, el otro baja. Y esto, por ejemplo, se ve mucho en las parejas donde si el hombre tiende a ser, y perdón por la expresión, masculino, más dominante, la pareja, sea hombre o mujer, va a tender a ser un poquito más sumisa. Porque si no, claro, se estorban uno al otro. O, por ejemplo, donde hay un cuidador compulsivo, tiene que haber alguien que se deje cuidar. Si no, la pareja no acaba de ir bien, porque si los dos intentan cuidarse, como que se estorban, ¿no? Entonces, estos procesos de suma cero también se dan mucho en las parejas. Cuando uno tiende a aumentar una tendencia a ser más cuidador, a ser más agresivo, a ser más masculino, a ser más femenino, a tener más iniciativa, necesariamente el otro se retrae. Tiene que ocupar ese espacio que el otro está ocupando. Ningún problema en esto, que si todas las parejas tienen dinámica, porque a lo mejor uno dice, bueno, pues yo tengo más iniciativa, pero tú eres más cariñoso. O yo tengo más capacidad para generar recursos, pero tú en cambio pues te encargas más de la casa. Eso es fantástico, ningún problema. Pero lo que sí que quiero hacer ver es que muchísimas veces estos procesos en las parejas hay que detectarlos para producir un equilibrio que sea sano. Porque si no, los dos se encuentran en mal estado. Por ejemplo, uno puede sentir que siempre está cuidando y el otro, por ejemplo, puede sentir que no le dejan hacer nada. Pero es que es la propia dinámica de la relación que se establece en este proceso de suma cero lo que determina que los procesos ocurran de este modo. Estos procesos suma cero en relación con la psicopatología también tienen mucha importancia. Por ejemplo, en los narcisistas, ¿no? Como comentaba antes lo de la pizza, pues una persona normal se da cuenta que lleva más de media pizza y le dice al otro, oye, mira, ¿tienes hambre? ¿Te importa? ¿Quieres comerte algo? No, Manolo, cómetelo tú. Bueno, pero el narcisista ni siquiera te va a preguntar, va a dar por hecho que su éxito, su rendimiento, su capacidad está supeditada a la pérdida del otro. O sea, este tipo de personas, psicópatas, narcisistas, como queréis llamarlo, viven en una posición en la cual es un juego de pierdo-gano. O gano o pierdo, no hay matices. Por lo tanto, el otro tiene que quedar completamente aniquilado, exterminado, sometido, aducido, reducido, para que el ego de la persona se quede completamente a salvo. Otro proceso de psicopatología de suma cero podría ser, por ejemplo, los TOC, ¿no? Donde la persona entra en una dicotomía de una duda constante, donde las cosas pueden ser blancas o negras, no hay matices. O he lavado bien el coche o no lo he lavado bien, o he cerrado bien el grifo o no lo he hecho bien, o he comprobado tal o no lo he hecho bien. Aquí volvemos a encontrar esa falta de flexibilidad donde me pongo en una situación maximista, rígida, donde no puedo hacer las cosas de otro modo. Igual podemos entrar en anorexia, por ejemplo. Estoy gorda y realmente la persona puede estar bien, ¿no? Pero no puede contemplar que haya ninguna posibilidad de algo que no sea
como la persona quiere. No hay una compensación flexible a la hora de poder hacer las cosas de un modo o de otro. Entran en un modelo en el cual o es blanco o es negro. O sea, es un juego de gano o pierdo. No hay absolutamente ningún matiz, ningún proceso te puede cambiar de una cosa a la otra. Por lo tanto, los sistemas de suma cero en una forma sana o adecuada actúan como sistemas con una retroalimentación, con un feedback que adecúa que el sistema no pueda crecer hasta el infinito y se destruya, pero en su versión patológica lo que nos pueden llevar es a estrategias extremadamente rígidas, bien a nivel del sistema nervioso autónomo, bien a nivel del sistema cerebral o bien a través del comportamiento. Por lo tanto, estos procesos de suma cero tienen una gran ventaja biológica, pero como todo, si no se adecúan a lo que es completamente necesario, pueden producir pues barbaridades como pues eso, el exterminio de poblaciones enteras simplemente porque son diferentes, o el maltrato de la pareja porque no consiento la idea de que tú puedas sacar alguna ventaja que yo no obtenga, o enfermedades en las cuales se entra en una dicotomía de gano o pierdo, no se consigue entrar en un sistema flexible. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues con mucho esfuerzo, como todo, ¿no? Si yo tengo un sistema que está muy acelerado, pues tendré que ir aprendiendo a cómo manejarlo para que reduzca la intensidad. Si tengo un sistema que está excesivamente lento y tal, pues tendré que ayudar a que ese sistema se pueda volver a acelerar un poquito. Si veo que tengo una situación en la cual estoy sufriendo, pues tendré que pararme a ver qué me está ocurriendo y en qué momento estoy entrando en una dinámica que sea negativa. O si veo que estoy haciendo sufrir a los demás, pararme y reflexionar. Porque, insisto, los sistemas biológicos funcionan en estos procesos de suma cero, pero en equilibrios que son dinámicos y que son adecuados. Pero cuando entramos en desequilibrio, en sistemas que sean más alostáticos, más caóticos, con más sobrecarga, podemos hacer que ese sistema, digamos, se vuelva perverso y podemos entrar en muchas patologías y en muchos procesos en que entramos en juego no de equilibrio de gano-gano, sino en equilibrio de pierdo-gano. No sé si me estoy explicando. Es decir, en un equilibrio de gano-gano, yo tengo el 50%, tú tienes el 50% de la pizza y ganamos los dos. En un juego de pierdo-gano, o yo me como el 100% de la pizza o bien te lo comes tú. Con lo cual uno de los dos necesariamente tiene que perder. Por lo tanto, espero que os haya gustado estas reflexiones mías un poco locas. Me parece que son muy interesantes, sobre todo para poder entrar más allá de nosotros en nuestra consulta que hacemos neurofeedback y que vemos muchas veces procesos cerebrales con estos procesos de suma cero donde una parte queda muy activada y otra menos. Que podáis vosotros, para poder ver en vuestros pacientes, en vuestra vida, ¿no?, si esos equilibrios que estáis teniendo son dinámicos o lo que está ocurriendo es que sentís que de alguna manera siempre estáis perdiendo, en el cual vais a ver que siempre que vosotros sintáis que estáis perdiendo, vais a sentir también que otro está ganando. Como no se da este equilibrio en el 50%, sino que a lo mejor uno siente que puede poner el 70, el 80, el 90% de la relación, mientras que, claro, obviamente el otro vaya a sentir que solo pone el 10%. Así que muy interesante, yo digo, con temas sociales, de pareja, de recursos, también en patología y demás. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí y hasta muy pronto.